Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy nos visitan dos precandidatos al Concejo Rosarino por la lista del Frente Amplio por la Soberanía. Estamos con Leonardo Caruana y Sofía Boto, a quienes les agradecemos la visita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por invitarnos. Gracias. No, por favor. Bueno, Leonardo, cuéntenos un poco cuáles fueron las causas que impulsaron esta precandidatura. Bueno, en realidad yo en lo personal vengo de un recorrido fundamentalmente en la militancia del campo de la salud pública, en un proceso de muchos años, primero trabajando, siempre defendiendo la salud pública como un derecho universal, gratuito. Por eso lo digo siempre, entendemos la práctica médica y la práctica en el Estado como una práctica política que habilite nuevos derechos, y en ese sentido, la posibilidad de disputar un espacio donde también, muchos de los problemas que nosotros vemos en el sector salud no se resuelven solo en el sector salud, porque las desigualdades, el acceso a la vivienda, al deporte, a la cultura, el vivir en espacios libres de violencia se resuelve por otro lado. Por eso decidimos hacerlo en un espacio nuevo que se llama Encuentro por Rosario, dentro de un frente que no es dentro de los dos, hegemónicos, sino el Frente Amplio por la Soberanía, con distintos sectores políticos, muchos de los cuales formaban parte del Frente Progresista Cívico y Social, pero que no coincidíamos con esa unión con Juntos por el Cambio, con el PRO, en relación a pensar un desafío electoral que desdibuje las matrices ideológicas, y por eso estamos en el Frente Amplio por la Soberanía, en un espacio que nosotros decimos de mucha cercanía, porque el Consejo Municipal, así como un centro cultural, el Club Barrial, un centro de salud, es un espacio cercano. El Consejo es un espacio cercano para discutir con los vecinos los problemas. Sofía, ¿por qué el Consejo? Esto que marcaba a Leonardo un poco de la cuestión de la cercanía. ¿Por qué el Consejo y no la legislatura, por ejemplo? Bueno, porque primero, en mi caso, les cuento para quienes no sepan, yo soy de Libres del Sur también. Hemos transitado con Leo algunos espacios, tanto de gestión como también dentro de la política, y que hoy confluimos en este Frente Amplio por la Soberanía, y nos parecía potente poder ofrecerle a la ciudadanía una propuesta al Consejo Municipal, entendiéndolo, como bien decía él, desde un espacio de cercanía, también entendiendo que tenemos que consolidar este espacio político que estamos formando. Tenemos, por supuesto, grandes expectativas, no solamente con esta elección, sino a futuro, ¿no? El Frente Amplio se propone no solo como una propuesta electoral, sino una propuesta política que salga de esas estructuras conservadoras, que pueda ofrecer una tercera opción a los vecinos y vecinas, y que, queremos ofrecerlo en la ciudad de Rosario, y tenemos igualmente, si bien nosotros tenemos la propuesta en la ciudad de Rosario, que está encabezada por Leo, y que, yo formo parte, por supuesto, de esa lista, pero tenemos grandes referentes propuestos para la legislatura, como Carlos Delfrade y Claudia Balaguer, que, como verás y como verán, es una propuesta diversa, pero potente, popular, progresista, y eso es lo que queremos ofrecerle hoy a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Decía Sofía que con Leo se encontraron en la gestión también. Cabe resaltar que Leonardo viene de ser es secretario de Salud Municipal con licencia, y vos venís de estar a cargo de la Dirección de Mujeres e Igualdad, si bien renunciaste al puesto hace ya un tiempo. ¿Cuál es el balance general? Te pregunto primero a vos, Leo. ¿Qué hacen de la gestión de Pablo Hatkin? Bueno, primero sí, es cierto, coincidimos en el trabajo, en la gestión, y además en procesos de debates, de militancia, de nuevos derechos, hemos estado compartiendo juntos. Por eso nos resulta cómodo caminar y circular por la ciudad, porque hemos trabajado mucho por esos derechos. Yo creo, la verdad que es difícil evaluar una gestión integral del intendente Pablo Hatkin en relación a que la pandemia puso entre paréntesis durante un periodo muy importante la gestión de los ejecutivos. Yo vengo trabajando y asumí continuar la gestión en salud pública, y él preservar el presupuesto destinado a salud y los equipos de gestión, y en ese sentido yo valoro el respeto
por la historia y por la construcción. Digo, vengo acompañando 3 intendentes socialistas y también a Pablo, pero también sabía que nos conocíamos y la matriz de la decisión de integrar un frente donde yo creo que va a desdibujar algunas políticas en relación a lo estatal, porque ya lo vimos en su momento cuando estaban en Nación, fundamentalmente las políticas educativas, las sociales, las sanitarias, se desdibujaron con el proyecto ideológico La Matriz Cambiemos. Es ahí donde yo empiezo a encontrar algunas diferencias y creo que para los próximos gobiernos es necesario fortalecer lo público entendido Estado, y la relación con las organizaciones sociales. Creo que no alcanza con el sentido común, creo que son eslogan, el sentido común. No hay un sentido común, puede ser el sentido común de la clase dominante, puede ser un sentido común de alguien que está atrás del escritorio. Creo que no se hizo el tríptico de la infancia ni un sistema de salud solo con el sentido común. Es necesario discutir otros procesos más complejos, y creo que eso, las propuestas de los grandes frentes más conservadores llegan solo con estos eslogans. Y en cuanto a las propuestas del Frente Amplio, ¿cuáles serían los primeros proyectos que presentarían ahí en el Consejo? Bueno, nosotros nos interesa y es a partir de los sectores que venimos representando y que venimos siendo parte de esa construcción, todos estos fuerzas políticas, Libre del Sur, Mesa de Encuentro Barrial, organizaciones sociales de fuerza del territorio. Bueno, hay sectores, que nos están planteando claramente que hay por lo menos 3 dimensiones de problemas, y es en función de esos problemas es que hay que presentar propuestas. Uno tiene que ver con las desigualdades y las violencias, el otro el mundo del trabajo, jóvenes, las y los jóvenes para el acceso al trabajo, y en ese sentido el Consejo mira y vigila presupuestos, y por otro lado salud y ambiente como la tercera dimensión. Yo creo que en esa matriz es que tenemos que trabajar en proyectos que tengan que ver con escuchar a quienes están viviendo esas dificultades, y por otro lado preservar y cuidar los derechos que ya tenemos. No es lo mismo, doy el ejemplo de la Sala 5 del Hospital Vilela, la Sala 5 que permite la internación de niñas y niños con problemas subjetivos. Lo hicimos con los equipos de cultura, que eso quede plasmado en ordenanzas para que no podamos ir para atrás, sino que, en todo caso, para adelante, en el sentido de que haya más salas o dispositivos que aborden problemáticas que los mandatos hospitalarios tradicionales no los teníamos. Bueno, cuidar los derechos, preservarlos en ordenanzas, también es un desafío, y el otro es la nocturnidad, que nos interesa también, pero no solo la noche en el centro, sino la noche en los barrios. Sí. ¿Qué hace un pibe y una piba un viernes y un sábado? ¿Qué ofrece el Estado para que no se queden o tengan dificultades, no se queden en la casa mirando alguna plataforma, alguna película, cuando la sociabilidad, el encuentro debería ser parte de la vida cotidiana, como lo es de cierto sector social? Sofía, de tu paso por la Dirección de Mujeres e Igualdad, ¿crees que hay cuentas pendientes que podrían abordarse desde el Consejo? Bueno, por supuesto que una de las cuestiones que nosotros participamos del gobierno, de la intendencia, del gobierno municipal, como parte también del Frente Progresista Cívico y Social. Y por supuesto que también entendemos que muchas de las políticas que se sostienen y que hemos ganado, porque también en mi caso yo fui la primera directora de Mujeres e Igualdad, porque se jerarquizó lo que es hoy la Secretaría de Género y Derechos Humanos, que yo entiendo que es, por un lado, obviamente una lucha social, y lo entiendo así, por supuesto, como militante, pero también es una respuesta del Estado ante esas demandas, ¿no? Entonces, pero también no hay que ser, tenemos que entender, y creo que hay que poner en valor que esta ciudad también tiene muchos años de muchas políticas públicas. En el caso de salud es claramente lo que decía Leo, y en el caso de género también, 30 años de sostenimiento de esas políticas también ayudaron a poder sostener y a poder desarrollar una gestión dentro de esa secretaría. Pero sin dudas quedan cosas pendientes, quedan cosas por fortalecer, y también el paso por esos lugares tiene que ver con el conocimiento y la experiencia que tenemos, que hay que ir a llevar y que queremos llevar debates al Consejo Municipal. En el caso de las mujeres, creo que hay pendientes, por ejemplo, el poder, en este eje de trabajo que decía Leo,
el poder ofrecer espacios de capacitación y becas a mujeres de más de 30 años, que hoy no son receptoras prácticamente de ningún programa social, y que por supuesto que es una de las cosas que a mí me hubiera gustado trabajar, pero por distintos motivos no había tenido la posibilidad de hacerlo en la gestión. Digo, uno obviamente es crítico o por lo menos revisa qué se pudo hacer y qué no, y creo que esa es una de las deudas pendientes. Creo que también hay que fortalecer todo lo que tenga que ver con los equipos territoriales, hay que fortalecer la participación. No concebimos la política como una cuestión de personas que se saben todo y que están atrás de un escritorio y que pueden resolver, sino que lo conseguimos a través de la participación, y también un proyecto que me gustaría presentar de iniciativa popular para que los proyectos y las iniciativas de los vecinos, de las instituciones, no duerman en el Consejo, como suele pasar, que tardan meses o años en discutirse, sino que haya un proceso participativo de discusión, de que invite a los vecinos a poder presentar proyectos y que el Consejo tenga la obligatoriedad de ponerlos sobre la mesa y discutirlos. ¿Ven un consejo lejos de la gente hoy en día? Veo un consejo que tiene que seguir, que está en una situación, creo que la política en general está así, no vamos a mirar al costado, tampoco vamos a relatar una realidad que es la que vivimos todos los días, que es que la ciudad está atravesada por un montón de problemas y que lamentablemente lo que vemos es una brecha entre la política y la ciudadanía. Bueno, esa brecha nosotros venimos y queremos acortarla, por eso pensamos en iniciativas, en espacios participativos, para poder justamente achicar esa brecha y generar un proceso que sea rico no solamente para la ciudadana, sino para toda la ciudad, ¿no?, en general. Leonardo, antes cuando hablaste de salud, dijiste que salud es también no vivir en entornos violentos. La coyuntura de Rosario marca que hay una problemática acentuada en el último tiempo con el tema de la seguridad y una seguidilla de hechos violentos que se han dado en el último tiempo. ¿Cómo intervendrían desde el Consejo sobre esta problemática? Bueno, yo digo, lo venimos analizando, lo venimos discutiendo. Creo que el Consejo es un actor más en la mesa de discusión. Yo creo que la noción, y vuelvo a la pandemia como noción de catástrofe y noción de tragedia, en términos de que no había discusión allí, de que todos los actores teníamos que estar involucrados. Es decir, en la pandemia estaba el Estado nacional, provincial, local, hasta en una conferencia de prensa uno podía ver a los ministros de distintos sectores políticos, o presidente, gobernador de provincia de Buenos Aires. Había, sobre todo a los inicios, una noción de que todos teníamos que reconstituir la forma de vivir en ese momento, porque se arrasó la vida de las personas. Nos cambió la vida cotidiana. Bueno, si uno analiza ese proceso a lo que significa hoy la situación de violencia en la ciudad, donde también hay una situación de cambio de la vida cotidiana, nos vamos acostumbrando a vivir de otra forma, pero todos estamos involucrados en cómo abordamos y cómo intervenimos. Es decir, que hoy naturalicemos internaciones de niños con heridas de arma de fuego, lo que hace 20 años era una rareza, o muertos de jóvenes, o que los veamos en los murales, o que se lo despide un joven con una canción a otro que murió. Es una tragedia, es una catástrofe. En ese sentido, creo que nos tenemos que encontrar todos. Así como se pensó hace 30 años atrás, un sistema de salud público que no fue solo del de un intendente. Estaba la universidad, la asociación médica, el Instituto de las Artes, los trabajadores. Bueno, pensaron dispositivos y políticas en seguridad y violencia es pensarlo con esa magnitud, con mayor infraestructura. Sí es necesario políticas de control, pero solo con políticas de control, si no, los jóvenes, las jóvenes no tienen perspectivas de inclusión, de sueños, matrices vinculares que están rotas. Niños, como lo dijo una maestra, nosotros vemos algunos niños y niñas en la escuela que juegan a matarse. Bueno, la situación es mucho más compleja, tenemos que estar todos involucrados y el Consejo puede aportar desde la autonomía municipal a discutir y ser parte de esa mesa en relación a pensar, no con eslogans simples, abordar un problema complejo como el que referís. Y en cuanto a salud mental, Leonardo, ¿qué puede hacer el Consejo para abordar esta problemática? Bueno, con respecto a la salud mental, yo creo que fundamentalmente, primero, seguir velando para que la ley de salud mental siga atravesando todos los dispositivos, tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy tenemos una situación, también en la pospandemia, de un incremento
muy importante en las demandas de salud mental. Intentos de suicidio en jóvenes, aumento del consumo de psicofármacos, aumento del consumo en general de medicamentos y de utilización de los servicios de salud. Bueno, ¿cómo preserva el Consejo los dispositivos y la historia que tiene esta ciudad? Esta ciudad fue pionera con los usuarios y trabajadoras del campo de salud mental en la ley de salud mental. Bueno, esos pisos hay que cuidarlos también desde el Consejo, como la ordenanza de los derechos sexuales y reproductivos, de interrupción del embarazo. Bueno, estas cosas que dejaron marcas también las podemos pensar desde el Consejo. Sofía, paso un poco al plano político partidario en los últimos minutos. ¿Cómo explicarían desde el Frente Amplio por la Soberanía que no tienen precandidatos a la Intendencia y a la Gobernación? Bueno, eso tiene que ver con que, como te decía quizás al principio, es un armado que es reciente en cuanto a que venimos también de distintas experiencias políticas. Una parte venimos de lo que era el Frente Progresista, otra parte viene de otras experiencias, como Carlos, por ejemplo, Carlitos del Frade, pero pudimos confluir en una propuesta electoral sabiendo que seguramente nos iba a quedar pendiente en un año particular, porque por supuesto que el 2023 está marcado por las distintas elecciones nacionales y provinciales de los cargos ejecutivos. Pero también entendemos que teníamos que fortalecer y que el poder fortalecer la presencia del Frente Amplio por la Soberanía en los espacios legislativos, que nuestras voces, las voces de quienes también se identifican con esta propuesta política, se pueda escuchar en esos espacios. Nosotros le damos un valor muy importante para poder competir en esta contienda electoral, pero sabiendo que sí, que tenemos un desafío hacia adelante, que es el poder ofrecer en otro momento otras candidaturas, tanto en la ciudad como en la provincia, y para eso hay que hacer un camino conjunto. Esto quizás es lo que es lo que pudimos consensuar, es lo que consensuamos obviamente de manera con convencimiento, ¿no?, de hacerlo, y sabiendo que tenemos un camino para fortalecer. ¿Y en el escenario actual van a brindarle el respaldo a alguna de las opciones que ya están presentadas? Bueno, en lo que es el escenario paso, el escenario de primarias, no tenemos una definición en cuanto a quién respaldar. Por supuesto que en ese contexto somos respetuosos de todas las internas que se ven y que en general se juegan dentro de los distintos espacios. Seguramente quizás después tendremos otra definición, pero en este momento vamos a dejarle como corresponde, en estas primarias, a la gente, a la ciudadanía, que elija cuáles son los candidatos y candidatas que después van a competir en las elecciones generales. ¿Por qué fue que no se acordó con sectores con los que se venía teniendo diálogo, como por ejemplo Igualdad o los que ahora confluyen en Rosario Sin Miedo? Bueno, por un lado, en cuanto nosotros venimos, obviamente los diálogos los tuvimos, sobre todo con el sector de Rubén Giustiniani, tuvimos obviamente diálogos con ellos, de hecho, tuvimos alguna confluencia en espacios hacia fines del año pasado, pero también siempre las discusiones electorales, cuando vos ya presentás una propuesta electoral, ahí hubo alguna dificultad para consensuar posiciones. Pero por supuesto que tenemos una valoración positiva de Rubén y de su espacio, y esperamos confluir prontamente también con él en otras opciones electorales o en otras oportunidades. Bueno, por último, Leonardo, te pido un balance de lo que ha sido la campaña esta. Vos hablaste al principio de dos grandes frentes que cuentan con tanques de comunicación mucho más importante que el que tiene el Frente Amplio. ¿Cuál es el balance de la campaña? Bueno, la verdad que el balance es muy bueno, es satisfactorio. Nosotros, si bien no tuvimos esa estructura, y creo que también hay que ponerle alguna pregunta a esos financiamientos en relación a la situación que hoy está viviendo la población, caminamos juntos, estamos en los barrios, no fuimos a los barrios, estamos porque estuvimos siempre. La relación y ese enojo que tiene la gente con la política no lo vivimos en nuestras caminatas, vivimos el saludo, el escuchar, hay un reconocimiento al trabajo y a nuestra historia, y eso es muy grato, porque ante tal escenario de dificultad y de confrontación y de lejanía de la política, caminar por cualquier barrio de la ciudad, en el centro, en Las Flores, en Itatí,
en Empalme, en Rivarola, y poder dialogar y que no nos pase esa tensión de decir con ustedes, no quiero que estén, sino que nos comenten, bueno, habla de un piso de trabajo, quizá de conocimiento más por nuestra historia de trabajo en la gestión en distintos lugares, había que traducirlo eso en candidatos, es en lo personal mi primera campaña, fue de un esfuerzo, un gran trabajo de la militancia y también muy grato acompañar a grandes referencias como Carlos del Frade, Claudia Balaguer, bueno, Palo Oliver, que son y estuvieron en otros lugares y demostraron también coherencia en relación al decir y al hacer. Creo que eso es parte de lo que la gente valora, que no hay que subestimarlo, la gente nos vio, nos conoció y eso, bueno, se nota en el caminar día a día. Bueno, Leonardo, Sofía, les agradezco muchísimo su tiempo y seguramente a medida que avance el cronograma electoral nos volvamos a encontrar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.